Ustedes recuerdan que les dije el domingo que vamos a seguir con nuestro Evangelio de Lucas. Y ustedes van buscando su Biblia, Evangelio de Lucas. Les voy a hacer una pregunta para que vayan pensando. Imagínense que ustedes están en un banco, en su trabajo, en un sitio público. Y alguien llega y hace una afirmación como esta, que algunos ya me la han escuchado. Mira, yo no creo en Dios porque la gente cree que Dios es real porque Él está en todas partes. Pero, por ejemplo, los átomos están en todas partes. Entonces, por lo tanto, yo pudiera decir que si los átomos están en todas partes y Dios está en todas partes, los átomos son Dios. Por eso yo no creo en Dios, en el Dios que se revela en las Escrituras. ¿Tú qué responderías a eso? Medita, ¿tú qué responderías a eso? ¿Es posible que esto te haga tambalear en tu fe? Oye, es lógico lo que él dice. Dios está en todas partes, los átomos están en todas partes. Por lo tanto, un átomo puede ser Dios. ¿Será? Y todo lo que yo he leído en las Escrituras de ese Dios que se revela, que muere en una cruz, ¿será que es así? Mientras tú meditas en esa respuesta, vamos a leer en capítulo de Lucas, capítulo 3, los versículos 21 y 22. Capítulos 3 en Lucas, versículos 21 y 22. Leo para ustedes. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, venos aquí delante de tu palabra, Señor, leyendo una pequeña porción de tu Escritura, pero con alto contenido de tu verdad y contenido doctrinal. Vemos como ese inicio del ministerio público del Señor Jesús, un evento que muchos de nosotros conocemos, pero hay pequeños detalles que tú nos muestras aquí, que quizás será confuso para nuestra mente. Hay una revelación de tu Trinidad que muchos de nosotros, con nuestra limitada mente humana, no seremos capaces de poder comprender bien. Aquí hay un asunto de ver la disposición del Hijo sometiéndote a ti como Padre, que nos va a humillar en el corazón, porque muchas veces somos soberbios y nosotros no lo hacemos. Es por eso y en reconocimiento de todo esto, Señor, que acudimos a ti, porque será imposible para nosotros como obra humana poder comprender toda tu verdad, y para que trascienda no solamente a nuestra mente, sino a nuestros corazones, para no solamente ser oidores, sino hacedores de esa verdad que escucharemos en esta mañana. Si tú no intervienes con tu poder, Señor, seremos las mismas personas cuando salgamos de esta casa. Pero si tú quieres actuar, veremos a los muertos espirituales con nueva vida espiritual, a los santos siendo purificados por tu palabra. Depende de ti, Señor. Y para eso oramos, para que no tengas en cuenta las muchas debilidades de este predicador y sus muchos pecados, así como la que el público que escucha presencialmente y desde los hogares. Dios, Padre, escucha la oración de tu iglesia, iglesia que fue comprada por los méritos de Jesús. Y por eso oramos, Señor. Amén y amén. Lo que conocemos de Dios, y eso responde a la ilustración que les dije al inicio. ¿Qué responderían ustedes si alguien quiere comparar un átomo con Dios? Lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque Él se revela al hombre. ¿Qué le respondería yo a esta persona que dice, el átomo es igual a Dios porque está en todas partes? Yo le diría, lo que tú conoces del átomo, ¿cómo lo conociste? ¿De dónde viene el concepto del átomo? El hombre lo reveló, no, es un concepto científico dado por el hombre. Pero lo que tú conoces de Dios, ¿cómo lo conoces? ¿Es un invento del hombre? Dios se reveló al hombre en muchas formas y de forma particular en su palabra escrita. Lo vemos desde la creación, los cielos cuentan su gloria, pero su palabra escrita es la revelación particular de Él. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque Dios se revela al hombre. Y en esta mañana veremos una revelación muy particular, que quizás, como les decía en la oración, no va a ser tan fácil de comprender en primera instancia. Pero creemos, y es así porque lo veremos en su palabra.
Y aquí estamos en 2 versículos y el Señor nos ha permitido ir escuchando por medio de Lucas lo que desea hacer por medio de Jesús, pero poniendo en primer lugar una figura más representativa en la persona de ¿quién? De Juan el Bautista. Hasta el momento hemos profundizado en el ministerio de Juan el Bautista. Por eso este sermón se llama el inicio del ministerio público del Señor Jesús. El inicio del ministerio público del Señor Jesús. Y ustedes ya saben, porque hace 15 días se los dije, entre las debilidades que tiene este pastor es que se le olvida darle los títulos de los sermones cuando predicamos. Y al mismo tiempo pudiéramos decir, quizás nos coge los títulos más atractivos. Si ustedes escuchan este título, el inicio del ministerio del Señor Jesús, y leen esta porción, incluso el título que tiene la versión Reina Valera 1960, ¿con qué título pudieran dar ustedes este anuncio o esta predicación? Pudiéramos decir, el bautismo de Jesús. Pero es mi deseo en esta mañana poder evidenciar que Lucas, como aprendíamos en la escuela dominical, tiene un énfasis diferente de este suceso. A diferencia de Juan, a diferencia de Marcos y a diferencia de Mateo. Lucas no quiere que ustedes y yo pongamos nuestros ojos en primer lugar al bautismo de Jesús, sino a lo que sucede mientras Jesús es bautizado. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Lo que pudiéramos decir nuestro único título, nuestro único punto del sermón, y es la revelación del Dios Trino sobre el Mesías. La revelación del Dios Trino sobre el Mesías. Y ese es el énfasis. Lo verdaderamente relevante que Lucas quiere mostrar a nosotros no es en sí que Jesús es bautizado, y es muy importante, pero él hace un énfasis mayor, que es la obra del Espíritu durante Jesús se bautiza y la obra del Padre mientras Jesús se bautiza. Por eso al final termina diciendo, una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, ¿se dieron cuenta de cómo terminamos el sermón pasado acerca de Lucas? Terminamos con Juan el Bautista, ¿dónde? Preso, en la cárcel. Y luego estamos viendo que el Señor Jesús se viene a bautizar. ¿Con quién se estaría bautizando si Juan estaba en la cárcel? Eso nos hace pensar que el relato de Lucas no es un relato cronológico, no lleva un orden temporal, sino más bien de sucesos. ¿Qué está haciendo Lucas? Definiendo que Juan termina preso, pero aún vemos el ministerio de Jesús. Es como diciendo, se termina el telón con la historia de Juan y continuamos con la verdadera relevancia que tiene Jesucristo. Él da paso y empieza a evidenciar la obra, y en este caso ya el ministerio público del Señor Jesús. Tanto es así que Lucas no dice que Jesús fue a ser bautizado por Juan, como menciona el apóstol Juan en su carta, en su evangelio, sino que simplemente dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Deja de mencionar a Juan el Bautista. Quiere que ustedes y yo ya saquemos de nuestra mente y nuestros ojos a Juan, aunque más adelante lo menciona cuando envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús una pregunta particular, capítulo 7, capítulo 8 en Lucas. Pero ya Juan quiere que nos concentremos en la obra de Jesús. Y eso es importante porque a partir de aquí veremos detalle tras detalle de ese que fue anunciado a los pastores durante la noche. Ha nacido un Salvador. Ese que fue profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que tuvo esa revelación por medio del ángel Gabriel a María, a su madre y a José, su padre terrenal. Aquí empieza entonces un bello relato y un enfoque particular que nos quiere hacer llevar Lucas. Y Lucas, como recordamos en el primer capítulo de él, Lucas va a los hechos. Él es un historiador y él va a los hechos. El pueblo se bautizaba, Jesús vino y fue bautizado. Es más, dice también Jesús se bautizó. No pone como una escena. O sea, no hay una fanfarria, no se está pregonando que llegaron una cajita con 50,000 vacunas como el suceso histórico que dividió la historia de esta nación en 2 partes. No, se están bautizando y llegó y también se bautizó.
Lucas no añade detalles particulares que nos permitan ver esa maravillosa escena. Él quiere que nos vayamos a los hechos. Pero hermanos, permítanme por favor poder meditar en esto un momento y que ustedes, y es mi deseo en esta mañana, y ha sido mi oración por 15 días, es más, por eso puse la trila así un poco de lado, no que ustedes puedan verme a mí, sino que yo los pueda mirar a ustedes y que ustedes y yo presenciemos el bautizo de Jesús. Veamos la revelación del Espíritu Santo y así también escuchemos la voz del Padre. Y los quiero llevar al sitio donde Juan bautizaba. Incluso si ustedes van de visita hoy todavía a Israel, les dicen que les muestran en qué parte del Jordán se cree que Juan bautizaba y que Jesús se bautizó ahí. Pero entendemos por el capítulo anterior que Juan bautizaba ¿dónde? En el río Jordán. En el río Jordán. Y en la forma en que tú vas a ser bautizado, por otros relatos, vemos que tú tienes que descender hacia el río. Es como si tú llegaras por un camino, una especie de meseta y el río estuviera abajo. Quizás podíamos ponerlo en el contexto de nuestra ciudad, que tuvieras desde el puente del río Hurtado a las personas abajo en un bautizo y tuvieras que descender para ese suceso. Aunque Lucas nos dice que Jesús fue para ser bautizado, ¿qué pasaría por la mente del Señor Jesús? ¿Voy a hacer lo que el pueblo está haciendo? Voy a hacer lo que el pueblo está haciendo. Imagínense, traten de pensar ustedes en eso. Creo que de pronto nunca han pensado en eso. ¿Qué iba en la mente de Jesús mientras descendía a ser bautizado? ¿Qué era el bautismo de Juan el Bautista? Era un bautismo para el llamamiento del perdón de pecados, el arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados y evidéncialo yendo a las aguas. Y no solamente el gentil que quería ser un prosélito judío, sino que también le predicó a los judíos cuando le dijo generación de víboras. Entonces Jesús iría como un penitente. Por supuesto que no. Él es el Cordero sin mancha, ¿no? El sin pecado. ¿Qué podía él en esa escena mientras caminaba y se dirigía? ¿Qué habría en su mente? Él no llega cuando Juan está terminando su jornada y ya no queda más nadie. Él llega cuando había una multitud bautizándose. Recuerden, había muchas personas ahí. Y lo primero que podemos notar, a diferencia de las películas que vemos, que cuando Jesús caminaba no tenía un halo en su cabeza, no resplandecía de una forma que fuera llamativo para los demás. Y por el relato alterno, y como tarea les dejo, lean este mismo suceso del bautismo en Juan, Mateo, Marcos, para que nos dé un panorama mejor. El relato alterno, Juan nos dice, el apóstol Juan, que Juan el Bautista en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, que Juan dice, yo no lo conocía. Ahí llegan a tener una conversación que es cuando Juan el Bautista le dice al Señor Jesús, ¿tú vienes a ser bautizado? No, tú no puedes ser bautizado, yo debería bautizarte a ti. O sea que Jesús baja en medio de la multitud y pasa desapercibido. Y es así. Recuerden lo que dice Isaías 53 acerca del siervo sufriente. Versículo 2 nos dice que su parecer físico no era llamativo para los demás, para que no fuera atractivo hacia los hombres. Por favor, no estoy diciendo que fuera feo. Estoy diciendo que él era del común, su genotipo era común a la población en ese caso, no es como los vemos en las películas. Él llegó en medio de quienes se estaban bautizando. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba el ladrón, estaba la prostituta, estaban los recaudadores de impuestos, habían unos que otros judíos. Estas personas con pecados tan bochornosos y vergonzosos que ustedes y yo muchas veces los vemos y nos pasamos para la acera del frente. Pero él llega y se ubica en medio de ellos. ¿Y qué pasaba en su mente? ¿Qué pasaba en su mente? Bueno, yo les puedo decir qué pasaba, porque Lucas nos dice. ¿Qué dice Lucas? Y orando. No fue una espera pasiva, no fue que él estaba ahí como, esto está como demorado,
Hombre, yo volveré otro día, esto está muy, muy demorada esta fila. No, él estaba orando, él estaba orando. ¿Qué sería la oración de Jesús? Me gusta cuando él dice, creo que es el capítulo 10, sí, capítulo 10 en Lucas, vamos ahí, me gusta esa oración del Señor Jesús, capítulo 10. Después que volvieron los 70, en el versículo 21, dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, capítulo 10 de Lucas, y dice, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las he revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo te alabo, Dios, por estas circunstancias. Yo te alabo porque vas a hacer evidente al mundo lo que tú y yo conocemos. Tú y yo somos uno solo. Como las palabras de Jesús a José y María cuando lo dejaron, cuando se les perdió y él estaba ¿dónde? En el templo. ¿Por qué hiciste esto? En los negocios de mi Padre yo tenía que estar pendiente. En los asuntos de mi Padre. Ese vínculo, esa unidad en la deidad, esa relación entre el Hijo y el Padre, yo te alabo porque se los vas a dar a conocer a ellos. Podía hacer la oración de Jesús. Y vemos tantos ejemplos de oración en Jesús. Y les decía al inicio, y les confieso aquí un poco, cuando en consejería o por mentoreo de varios pastores que me aconsejaban predicar un evangelio a la iglesia secuencial, para que ustedes y yo pudiéramos conocer los relatos de Jesús. Oraba por cuál de los 4 evangelios quería predicar. Una de las cosas que marcó mi corazón fue la introducción de Lucas, ese deseo que Teófilo pudiera conocer la verdad de todos los sucesos. Pero al mismo tiempo, al estudiar cada evangelio, como lo hizo Edward en la escuela dominical, me di cuenta que Lucas hace un mayor énfasis en la oración que los demás evangelios. Podemos ver Lucas capítulo 5, los versículos 15 al 16. Mientras que la gente lo buscaba, Jesús se apartaba y oraba. Lucas capítulo 6, versículo 12, oró antes de escoger a los 12 apóstoles. Lucas capítulo 9, versículo 18, antes de preguntarles a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Jesús estaba orando. Lucas capítulo 9, versículo 28, antes de la transfiguración, cuando se le reveló a sus apóstoles, estaba orando. Lucas capítulo 11, versículo 1, antes de enseñarles lo que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús estaba orando. Lucas capítulo 22, versículo 32, antes que Pedro lo negara, estaba orando por él. Lucas capítulo 22, versículo 42, la escena de Getsemaní. Quita esta copa delante de mí, pero que no sea como tú quieres que se haga, sino como yo, que no sea como yo quiero que se haga, sino como tú quieras que se haga. En el capítulo 23, versículo 34, en la cruz, no tengas en cuenta, por favor, estos pecados de estas personas. Y aún después de la resurrección, en el camino de Emaús, cuando comparte los alimentos con estos discípulos, en el capítulo 24, versículo 30, Él está orando después de eso. No fueron los únicos momentos donde Él oró. Era una vida de oración. Era una vida de oración. Él no empezó a orar porque empezó su ministerio público. Él desde que era niño, cuando Lucas nos dejó a Jesús, ¿ustedes recuerdan dónde nos dejó a Jesús? Por allá en el capítulo 2, cuando dice en el versículo 52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y en aquel sermón aprendíamos acerca de las dos naturalezas de Jesús. Aunque Él era Dios, también era hombre y crecía en el conocimiento y gracia con Dios, en un crecimiento por medio de la oración. Y aquí está Jesús, en medio de todo este pueblo pecador, orando. Yo me hago una pregunta. ¿Será que Jesús, en su crecimiento en gracia, comprendiendo que las profecías del Antiguo Testamento del siervo sufriente iban a ser aplicadas en Él, su descenso
a ser bautizado al ver a estos pecadores tenía en mente una muerte sufriente? Porque si era así, y tú supieras, si fueras tú el que fuera a identificarte con estas personas, a participar de esto, y sabías que la muerte te esperaría muy cerca, ¿tú no te hubieses marchado? Pero él se quedó y se fortalecía en la oración. No dudaba. Se fortalecía en la oración para someterse a la voluntad del Padre, someterse amorosamente al Padre. ¿Dónde? En la oración. En la oración. ¿Deberíamos ustedes y yo apagar más de seguido el televisor y dedicarnos más a orar? Vemos la dificultad del día a día al enfrentar la voluntad de Dios y queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero el sermón no es sobre la oración. Hay otro detalle particular aquí que se nos menciona, ¿no? Dice, el cielo se abrió. Y si no fuera por otros textos que vemos en las Escrituras, fuera difícil de describir qué significa que el cielo se abrió. Estaba nublado y de pronto las nubes se corrieron. No. Esa expresión del cielo se abrió la hemos visto en varios pasajes de las Escrituras. En Ezequiel capítulo 1, versículo 1, cuando Ezequiel tiene esa visión de que el cielo se abre. Y cada vez que hace referencia a que el cielo se abrió, ocurre o una visión sobre Dios o se escucha a Dios. Y en este caso vemos las dos cosas. Vemos a Dios y escuchamos a Dios. Pero no es la única imagen que tenemos. ¿Recuerdan a Esteban siendo apedreado cuando su ropa se la quitaron después que muere y se la tiraron a los pies del joven Saulo? Hechos capítulo 7. Cuando Esteban estaba a punto de morir, que también ora, no tengas en cuenta estos pecados de ellos. ¿Qué es lo que dice Esteban? Veo los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Una visión celestial que Dios le mostró con esa expresión, los cielos abiertos. ¿Y qué tal el apóstol Juan en Apocalipsis 19? Cuando ve que viene uno en un caballo blanco, el verdadero, el justo. Dice la misma expresión, veo los cielos que se abren. Decir que significa literalmente un cielo que se abre, bueno, no pudiéramos definirlo, pero podemos ver por otros pasajes que hay una revelación por parte de Dios. Una revelación particular en un momento con un propósito particular. Y es por eso que en esta revelación de parte de Dios lo vemos a Él revelando en su Trinidad quién es el Mesías, en este caso Jesús. Antes de pasar a esa parte, pues no les he respondido por qué Jesús se bautizó, si se lo han preguntado, ¿no? ¿Por qué Jesús se bautizó si el bautismo de Juan era para perdón de pecados? Es decir, para confesar tus pecados, apartarte de ellos e identificarte que te querías apartar de ellos. Si Jesús es sin pecado, ¿por qué se bautizó? Muchos dicen que lo hizo para identificarse con los pecadores. No lo veo así. Más bien pienso en las palabras de Mateo. El evangelista Mateo, en el relato del bautismo de Jesús, nos dice que hay una conversación también. Y nos dice por qué Jesús dice a Juan que debe bautizarse. Porque debo cumplir toda justicia. Debo cumplir con toda justicia. Y precisamente Dios había enviado a Juan a que anunciara el bautismo. Y Jesús en su obediencia decide someterse al Padre. El Padre dijo, tengo que bautizarme, aunque yo no tengo pecado, como Juan el Bautista le recrimina a Jesús, tú no te puedes bautizar, tú deberías bautizarme a mí. No, Juan, no nos conviene así, yo debo cumplir toda justicia. Jesús mismo se somete voluntariamente, no como pecador, sino como un hijo que se somete a la voluntad de su Padre, a su Padre divino, para cumplir la ley de Dios. Y era necesario. Recuerda que la muerte de Jesús te libra de la condenación. Tú tenías que pagar como culpable. No, Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Su justicia reclama un pago. Su muerte te libra de la consecuencia de tu pecado.
pero es su rectitud, porque es un pacto de obras que se hace al inicio con Adán, ¿no? Si tú obedeces eso, mi presencia estará delante de ti y tendremos una relación constante. Hay un pacto de obras para permanecer en la presencia de Dios, con Dios mismo. Y donde falló el primer Adán, venció el segundo Adán. Y Jesús vivió una vida de rectitud perfecta. Y tú lo puedes ver aquí entonces, obedeciendo la voluntad del Padre. Pero como les dije al inicio, Lucas no hace mayor énfasis al bautizo. Vino y se bautizó. Estaba orando y el cielo se abrió. Y aquí el énfasis que Lucas nos deja ver. ¿Qué nos dice? Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Aquí en esta primera parte, la revelación del Espíritu Santo sobre la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Es la revelación visible del Espíritu sobre Jesús. Y aquí hay tantos detalles, mis hermanos, y es aquí particularmente donde le pido a Dios para que podamos comprender. ¿Qué no significa que el Espíritu Santo viniera sobre Jesús? ¿Sería que hubo una separación inicial? ¿Será que a partir de ese momento ellos se unieron? Por supuesto que no. Ellos tienen una relación eterna. Dios, el único Dios, el Dios trino que se revela en las Escrituras, nunca se ha separado, a excepción de esa forma misteriosa que no podemos comprender mucho, cuando Jesús dice en la cruz: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ellos han tenido siempre una relación vinculante, nunca se han separado. ¿Por qué? Porque no son tres dioses, es un único Dios verdadero, que se revela como ¿quién? Como tres personas. Y es aquí, es una de las escenas que podemos ver la Trinidad, ¿no? El Hijo que se bautiza, el Espíritu Santo que desciende y reposa sobre él en una forma corporal, y una voz audible que se escucha en el cielo, que no dice que es el Padre, pero en esa expresión, mi Hijo amado, es un Padre hablando acerca del Hijo. Ahora, si no es que viniera a unirse con el Hijo, ellos siempre han estado unidos. ¿Qué significa entonces que el Espíritu Santo descendiera sobre él? Descendiera sobre él. No es la primera vez que vemos entonces al Espíritu Santo descender, ¿no? Tenemos tantos ejemplos. Número 11, cuando después que el pueblo se queja delante de Moisés: estamos pasando hambre. Moisés va a Dios: mira esta gente, yo no aguanto todo el día las quejas de estas personas. Y Dios le dice: aparta 70 hombres, varones idóneos, para que te ayuden a juzgar alguna circunstancia. Números 11:25 nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre estos 70 ancianos. ¿Qué tal la historia de Jueces? Es tan común, ¿no? Podemos ver la historia de Otoniel en Jueces 3:10, cuando el Espíritu Santo desciende y juzga a Israel por medio de Otoniel. Capítulo 6 de Jueces, Gedeón descendió y obró por medio de él. O en Sansón, antes de destrozar al león como si fuera un corderito, el Espíritu Santo descendió sobre él en Jueces 14. En 1 Samuel capítulo 10 con Saúl, cuando descendió sobre Saúl y Saúl también profetizó delante de las personas. O cuando David fue apartado y fue ungido por el profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 16, fue ungido por Samuel y el Espíritu Santo descendió sobre David. Ver descender al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es una imagen muy común. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? No venía el Espíritu Santo a hacer una obra salvífica, sino que por el relato podemos ver que venía en cierta medida a capacitar de una forma especial, a empoderar, a energizar, que es uno de los significados que podemos traducir de la palabra de cuando el Espíritu Santo desciende con poder, para que pudiera por medio de este hombre hacer una obra Dios. Hacer una obra Dios. Pero ¿cómo desciende el Espíritu Santo para dar de su poder sin medida o de forma visible a Dios mismo? Es decir, a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Como ya vimos, en lo relacionado a su divinidad,
Jesús era verdaderamente Dios. El Padre y yo uno somos. Es más, esa afirmación de su divinidad le trajo consecuencias graves a Jesús. Lo podemos ver en el capítulo 4, ahí mismo cuando él dice al Sanedrín, cuando le dice a los judíos en el templo, el Espíritu del Señor está sobre mí, versículo 18. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y estas personas, y él enrolla el libro, anuncia la profecía de Isaías y les dice, esta promesa se ha cumplido hoy delante de ustedes. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¡Wow! ¿Llegó Dios? No. Quisieron ¿qué? Crucificarlo. Decir que tú eres hijo de Dios es decir que tú eres Dios mismo para el pueblo judío. Entonces, en lo relacionado con su divinidad, Jesús es Dios. Pero en lo tocante con su naturaleza humana, aprendíamos por ya el relato de Lucas, él tuvo que crecer y aprender la doctrina, leer los rollos, crecer en gracia. Y lo que Lucas está haciendo aquí, y presten mucha atención, es darnos una evidencia que lo que Jesús va a hacer por obra en su persona humana, lo hizo no usando su divinidad, sino usando el poder del Espíritu Santo. Y me están mirando como esperé que me miraran, extrañados. Lucas nos está mostrando, y sean pacientes, que lo que Jesús hizo por obra, lo está haciendo, lo va a hacer, no en dependencia de su divinidad, sino en dependencia del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? Recuerden, el Espíritu Santo descendía en el Antiguo Testamento para capacitar, fortalecer en una obra particular. Y ya sabemos, la obra que Jesús iba a hacer, ¿no? Viene a morir por los pecadores, a ocupar el lugar de la desgracia de ellos, el derramamiento de la ira de Dios sobre ellos, a vencer la muerte y enfrentarse contra el pecado, la tentación y vencerlo. No era cualquier obra, una obra sobrenatural, pero no lo hizo con su propio poder divino, sino en dependencia del Espíritu Santo, que lo capacitó sin medida, con todo su poder, para que lo pudiera hacer. Yo nunca he escuchado eso. Vamos a ver un primer teólogo, apóstol Pablo, Filipenses 2, versículos 15, 16. Siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No escogió quedarse así, sino tomó forma de siervo. ¿Y qué dice esa expresión? Se despojó de sí mismo. Tomó forma de siervo y se hizo semejante de hombre. ¿Qué significa que se despojó de sí mismo? Se humilló a sí mismo. Esa palabra significa kenosis en griego. Vaciamiento. Es decir, no quiso usar voluntariamente lo referente a su divinidad para ejercer la obra que el Padre le había dado que hiciera. El Padre lo convoca, él accede voluntariamente, pero no lo hace en su propia fortaleza, sino en dependencia del Espíritu Santo. En dependencia del Espíritu Santo. Miren, por ejemplo, lo que Lucas dice en el capítulo 4, y es por eso que Lucas, cuando empieza la obra pública de Jesús, mire cómo lo inicia en el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué sucede allá? La tentación, ¿cierto? La tentación por parte de Satanás. Había sido fortalecido en el Espíritu Santo. Ahora, miren el versículo 14, después de ese suceso de la tentación. Y Jesús volvió ¿en qué? En el poder del Espíritu a Galilea. Es la obra del Espíritu Santo por medio de Jesús lo que Lucas quiere que nos fijemos. Lo identifica como hombre, siendo fortalecido por el mismo Dios a la obra que tenía que cumplir.
Mi oración al inicio era: Señor, hay muchas cosas que nos pueden humillar a nosotros. Porque si vemos a este Dios hombre, que aún siendo Dios pudo utilizar su divinidad para ejercer su obra, sanar enfermos, sacar demonios, hacer milagros, multiplicar los panes, aún pudo utilizar su divinidad, decide humillarse y en oración y dependencia del Espíritu Santo ser fortalecido por ti para llevar a cabo esta tarea. ¿Cómo ustedes y yo, a la labor que Dios nos llama, de esposos, de hijos, de predicadores de su palabra, no vamos a Él a ser fortalecidos por su Espíritu Santo? ¿Cómo queremos que se trata muchas veces de nosotros? ¿Cómo no ejercitamos esa dependencia en gracia? Miren lo que dice el teólogo George Smithy, un teólogo escocés del siglo XIX, en su libro Doctrina del Espíritu Santo. Dice: debemos atribuir al Espíritu todo el progreso en el desarrollo mental y espiritual de Cristo, todo su avance en conocimiento y santidad. El Espíritu le fue dado como consecuencia de la unión personal en una medida que ningún simple hombre podría poseer, constituyendo el vínculo entre la deidad y la humanidad, impartiendo perpetuamente la plena conciencia de su personalidad y haciéndole consciente interiormente de la filiación divina en todo momento. Jesús nunca dejó de saber que Él era verdaderamente Dios. Él siempre fue consciente de su naturaleza humana: yo soy Dios. Pero al mismo tiempo fue el Espíritu Santo quien lo capacitó con su poder divino para llevar a cabo su obra. Otra escena más, cuando Él está sacando demonios, Mateo capítulo 12, llegan los judíos, y en el nombre de quién le dice que Él está obrando: en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Tú sacas demonios por el nombre de Él. Y Él habla ahí acerca de un pecado, y Él dice: toda blasfemia contra el Espíritu Santo jamás será perdonada. La blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero no la del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ellos no le dijeron a Él, o sea, la blasfemia, Él no está diciendo: ustedes me han ofendido a mí como hombre, predicas mal, actúas mal, eres insensato con las personas. ¿Qué les dice Jesús? Hablando de su obra, ¿es contra quién que están blasfemando? Contra el Espíritu Santo. Lo que ustedes digan de mí como hombre está bien, paz puede ser perdonado. Bueno, no está bien, es un pecado, pero puede ser perdonado. Pero lo desafiante contra el Espíritu Santo no será perdonado, no será perdonado. Y entonces nos dice Lucas que que nos va a relatar más adelante, que lo veremos obrando con poder, sanando enfermos, santificando, trayendo a los pecadores al arrepentimiento, lo hace en dependencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, y para el pueblo judío esto era importante que fuera visible. ¿Por qué tenía que ser importante que fuera visible? Miren, por ejemplo, las palabras de Isaías capítulo 11. Miren las palabras de Isaías capítulo 11. Ya se las leo para ustedes. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Y quién es ese él que está haciendo referencia? Versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El descendiente de David. El descendiente de David reposará sobre él el espíritu de Jehová. Isaías 42 también nos dice algo referente al Espíritu Santo y el Mesías. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Recuerden esa frase: he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El pueblo judío sabía que el Mesías redentor de ellos iba a recibir el Espíritu de Dios. Por eso tenía que ser visible para ellos. Y por eso comprendemos
que entonces el Espíritu Santo descienda ¿en qué? En una forma corporal, como paloma. Esa palabra como paloma no dice que sea una paloma, sino tiene una forma corporal. Y lo que está haciendo referencia al decir como paloma, no está haciendo referencia a una imagen visible de una paloma, como ustedes y yo lo hemos visto en varias imágenes, sino referente a su movimiento, un aleteo. Era algo que fue visible de forma corporal que aleteaba como una paloma. ¿Dónde vemos esa palabra? Génesis, cuando el Espíritu Santo se movía por las aguas. Ese movimiento del Espíritu Santo antes de la creación revoloteaba sobre las aguas. Algunos dicen que ¿por qué escoge una paloma? Bueno, en Mateo capítulo 16 creo que es, capítulo 10 versículo 16, Jesús les dice a sus discípulos: vayan y sean como las serpientes, prudentes, y sean sencillos como paloma. Hay una referencia en algunos otros versículos, como en Cantares y en algunos salmos, al hablar de la paloma como un animal de pureza, como de santidad. Quizás es por eso que utiliza esa imagen, el Dios Trino, a revelarse y descender sobre el Hijo. Pero aquí está siendo visible. Y era tan importante esa confirmación que Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan dice: el que me envió a mí a bautizar, me dijo que el que yo viera descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el Mesías. Tenía que haber una confirmación visible. Visible. Era real para ellos. Y lo que estaba sucediendo no era algo que únicamente Juan vio. La multitud que ahí se hallaba estaba viendo la confirmación del Mesías. Y no solamente vemos la confirmación visible, sino una confirmación audible. ¿Por parte de quién? Dice: vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. No nos dice que es el Padre, pero cuando un padre está hablando acerca de su hijo, dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué tan importante es esa frase? Dios mismo está diciendo: aunque Él se ha identificado con los pecadores en su muerte, Él es mi Hijo en quien mi alma se complace. Es una frase que también escuchamos audiblemente, o lo leemos, que se pudo escuchar audiblemente en el monte de la Transfiguración. Pero quizás la imagen más tierna de un padre que se identifica con un hijo que ama y que va a ser sacrificado, la podemos encontrar en Abraham con Isaac. Cuando Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo para ser sacrificado en adoración, le dice: entrégame a tu único hijo, tu amado hijo. Un sentimiento profundo, eterno, que trasciende el tiempo. La relación trina entre el Padre y el Hijo trasciende el tiempo. Un amor incomparable. Y que les está diciendo a ellos y a ustedes y a mí: este es mi Hijo en que yo tengo amor eterno y lo estoy dando por ustedes, a pesar de lo que ustedes son. Este es mi Hijo en que yo estoy satisfecho, en que Él cumple toda justicia. Lo que Él está haciendo a mí me complace, pero se los estoy entregando a ustedes como un sacrificio vivo. Es por eso que Pablo en Efesios capítulo 1, en la oración que hace al inicio, esa oración tan particular donde él describe la elección incondicional, donde describe tantas cosas, menciona en quién ustedes y yo recibimos la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuchen esto: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. En ese Cristo que se bautizó, en ese Cristo que se despojó de su divinidad, humillándose a sí mismo y dependiente completamente del poder del Espíritu Santo.
es que tú eres aceptado. Él pudo haber hecho que las legiones de ángeles descendieran, como les dijo en Getsemaní a Pedro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se sometió al Padre. ¿Por qué? Para que tú fueras aceptado en Él delante de Dios. Si tú no crees en Jesús, no serás aceptado en el Padre. Si tú no crees en su obra, no serás aceptado en el Padre. Aplicaciones, espero que a medio del sermón ustedes hayan podido meditar acerca de la oración. No es algo que tú añades a tu vida. Es la fortaleza en la que tú te sumerges para ser dependiente del Espíritu Santo. Lo que Cristo hizo y que significó despojarse de su gloria divina para hacerse en forma de siervo hombre, como una señal y dependencia de la obra que haría Dios en el poder del Espíritu Santo. Si tienes alguna duda acerca de esa parte, recuerda las palabras de Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, cuando Zacarías dice: no es con ejércitos, no es con fuerza, es con mi espíritu. La obra de la salvación Dios la quiso revelar por medio del Espíritu Santo de Él. En la salvación del hombre, el Dios Trino se revela, ¿no? El Padre envía y se complace en el Hijo. El Hijo se somete voluntariamente al Padre y el Espíritu fortalece al Hijo. Todo esto ocurrió para que tú fueras salvado por Él y de Él. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito seas, Padre, por tu inmensa gloria, Padre. Quizás cuando meditamos en estas palabras no alcanzamos a comprender y tenemos muchas dudas, pero es lo que tú nos muestras, lo que tú revelas. Cómo tu Espíritu Santo descendió para fortalecer a Jesucristo amado. Y así Él pudiera llevar a cabo tu voluntad, tu buena voluntad. Oh Dios, tú amas a tu Hijo y te complaces en Él. Y quizás muchos de nosotros lo ignoramos y nos apartamos de Él. Perdónanos por eso. Queremos orar también, Señor, para que fortalezca nuestra vida de oración. Es un ejemplo maravilloso poder ver a Jesús orar en cada suceso relevante de su vida, porque nos testifica a nosotros que tenemos la misma necesidad de ir a ese trono de gracia por el socorro oportuno, Señor. Cristo, ¿cómo pagarte que te despojaras, que te vaciaras de tu divinidad, que siguieras siendo Dios, pero que voluntariamente rechazaras usar tu divinidad para llevar a cabo la obra del Padre? Tan grande amor no tenemos cómo devolverlo, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de esta obra y poder meditar en tu nombre y glorificar tu santo nombre, Señor. Bendito seas, Dios. Amén y amén.